Y para empezar me gustaría que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Recordás alguna persona que haya marcado tu vida? ¿Alguna persona que te dijo algo en un momento clave? ¿Que te ayudó en el momento de dificultad? ¿O que te dio un consejo? ¿O que te escuchó? ¿O que simplemente con su ejemplo de vida te inspiró? Y vos dijiste, por acá es. Capaz que fue un profe, un maestro, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. ¿Quién fue esa persona que una vez te marcó? A ver, levante la mano, ¿quién se le viene a la mente alguna situación o alguien? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Se te viene? Bien, hay algunas ahí, algunas manos. Y también me pregunto lo siguiente, nosotros, cuando vemos nuestra familia, cuando vemos, incluso acá la iglesia, entre nosotros, cuando vemos un amigo, nuestro compañero de trabajo, ¿qué tipo de marca estamos dejando? Porque consciente o inconscientemente, así como alguien una vez nos inspiró o nos marcó, también nosotros estamos dejando una marca. Sean los más cercanos, sean los compañeros de trabajo, sean nuestra... Algo estamos dejando. Y si podemos ponerle un título a este mensaje, sería Trascendencia Generacional. Creo que el desafío que tenemos hoy en día es que el mundo nos empuja solamente a enfocarnos en lo inmediato, en lo que vivimos hoy, ahora, ya. Pero Dios tiene un diseño para nuestras vidas y es de trascender. Tiene que ver con un propósito que Dios diseñó para tu vida y que ese propósito se suma a su plan global, el plan global de Dios. Entonces, en este mensaje, Dios nos va a invitar a levantar la mirada, a ver más allá y poder impactar generaciones enteras. Me llama la atención que en Nueva York se hizo un estudio sobre las generaciones. Se tomaron a 2 personas y se tomaron años y años y años para estudiar sus generaciones, es decir, sus descendientes. Y vamos a ver en la pantalla cuál fue el resultado de este estudio. El primero que se analizó fue Max Jukes. Max Jukes era un ateo, tuvo un estilo de vida desenfrenado y se casó con una mujer no cristiana. Como resultado, sus descendientes dejaron 310 personas fueron indigentes, 150 fueron ladrones, 7 asesinos, 100 alcohólicos u otras adicciones. Más de la mitad de las mujeres fueron prostitutas. Los descendientes de Max Jukes le costaron al Estado $1.250.000 americanos. ¡Wow! ¡Qué familia! Por otra parte, Jonathan Edwards, contemporáneo de Max Jukes, es decir, que vivió en la misma temporada, en la misma época. Jonathan Edwards, hombre de Dios, se casó con una mujer cristiana, predicador. De sus descendientes, 65 profesores universitarios, 13 rectores, 100 predicadores o misioneros, 3 senadores de la nación, 80 funcionarios, un vicepresidente, 30 jueces, 100 abogados, 60 médicos, 75 oficiales del ejército, 60 autores reconocidos, 295 graduados universitarios. Los descendientes de Edwards no le costaron ni un centavo al Estado, sino que contribuyeron al crecimiento de su país. ¡Wow! Cómo el mundo hoy nos empuja a ver lo inmediato, pero cuando vemos de afuera, miren lo que puede hacer la trascendencia generacional. Y respecto a este tema de trascendencia generacional, nos vamos a llevar hoy 2 verdades. Y la primera es que el reino de Dios llegó a nuestra vida. El reino de Dios ya vino cuando nació Jesús. De alguna manera, cuando Jesús nació hace 2000 años, ese reino que leímos al principio, que Dios le iba a dar a Jesús el trono de David, su reinado no iba a tener fin, empezó en ese momento. Ahora podríamos decir, bueno, ¿cómo empezó si yo no lo veo a Jesús como rey, ¿no? Pero la verdad es que este reino de Jesús empezó en los corazones, aquellos que creen,
aquellos que por fe hemos puesto la fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, en que en esa cruz Él me perdonó de todos mis pecados y solamente por fe y gracias al arrepentimiento puedo entrar al reino de Dios. Solamente por fe, por gracia. Si estás por primera vez acá en este lugar y vos decís, ¿de qué se trata esto de Jesús, de Dios, del reino de Dios? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con poner la fe en que hubo uno, Jesucristo, que dio en la vida en la cruz por nuestros pecados, nuestros errores, y gracias a eso nosotros tenemos otra vez paz con Dios. Tengo un amigo que se llama Diego, que me estaba contando la otra vez que le estaba hablando de Dios a un compañero de laburo. Y el compañero de trabajo, que no creía, le dice, no, pero eso de la religión, eso de Dios, no es mi estilo, no, eso para mí no es. Y mi amigo Diego le tiró una que le dijo, no te confundas. Esto de Jesús no se trata de un estilo de vida más. Realmente Jesús se trata de la verdadera manera de vivir. No es una opción más, no es un estilo de vida más. La verdadera forma de vivir es en Dios. Y me gusta que Romanos 14, 17 dice lo siguiente. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. La vida en Dios tiene que ver con una fe que se va gestando en el corazón, es espiritual. Y tiene que ver con paz, tiene que ver con gozo, tiene que ver con esa justicia que tenemos gracias a Dios, por gracia. Y esto tiene que ver con la vida en el Espíritu Santo. De esta manera, el reino de Dios llegó a nuestra vida y podemos acceder gracias a la fe. Me gusta que en Juan 3 la Biblia dice que tuvo una conversación Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, vos sabés mucho de la Biblia, pero te falta algo. Tenés que nacer de nuevo. Tenés que conocer el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿pero cómo? Si yo fui religioso toda la vida. Sí, pero tenés que creer en el Hijo de Dios, le dice Jesús. O sea, en Él. Y como que a Nicodemo se le abrieron los ojos y le cae la ficha. Y Jesús le dice, porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces de eso se trata esto de vivir a Jesús, el reino de Dios, tener paz con Dios. Así como el reino de Dios ya comenzó hace 2000 años, es un reino espiritual que se vive en los corazones, pero un día ese reino de Jesús va a ser literal y físico. La Biblia dice que un día Jesús va a volver y Él va a regir todas las naciones. Y como el texto del principio, como Lucas 1, ahí se va a cumplir lo que el ángel le dijo a María. El reino de Jesús no tendrá fin. Y Jesús va a estar en el trono de David. Un día, física, literal, Jesús va a volver y ya no va a volver como en la primera venida, como alguien que fue a la cruz. Va a volver como un rey. Y ese reino va a regir a todas las naciones. Y literal, Él va a estar en el trono de David. Y me gusta que las profecías hablan de esto. Nos dan algún vislumbre de cómo va a ser cuando Jesús venga. Isaías 32, por ejemplo, veamos lo que dice. Acá está hablando una profecía sobre Jesús como rey cuando vuelva. Y dice, miren, un rey, es decir, Jesús reinará con rectitud. ¿Cuántos quieren un rey que realmente haga justicia? Y dice, y los gobernantes gobernarán con justicia. Versículo 17 dice, y el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Wow, ¿cuántos no quisieran estar así? Vivir así ya. Y versículo 18 dice, Dios está hablando, dice, mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Este es un vislumbre de cómo va a ser cuando Jesús reine. Va a ser un mundo perfecto con gente perfecta, con paz, con rectitud, con justicia verdadera. Yo no sé vos, pero yo quiero estar en ese reino. Y tenemos esa promesa solamente por la fe. No tenés que pagar nada,
es gratis, es solamente por arrepentimiento y fe y vamos a tener acceso. Y lo más significativo de todo, que este reino se empieza a vivir desde hoy. Porque esta promesa, esta profecía que se va a cumplir en su momento, de alguna manera ya lo puedo vivir en mi corazón. ¿Cuántas personas hoy, o cuántos de nosotros no nos ha pasado de tener excesivas preocupaciones, ansiedades, estrés? Pero mira lo que el reino de Dios puede hacer. Puede darme paz verdadera a esas preocupaciones. Estar sereno, estar tranquilo. Tal vez no se solucione todo, porque cuando llego a Jesús no es que, bueno, todo color de rosa y todo se soluciona. Pero sí voy a atravesar las cosas con Dios. No voy a estar solo. Y de alguna manera empiezo a experimentar esto que un día se va a cumplir en plenitud. La paz de Dios, estar sereno. Cuando vemos en Mateo 1, la Biblia dice que nos muestra cómo fueron las generaciones de Jesús. Porque Jesús nació en Belén, con María, pero Mateo 1 nos describe un listado de los antepasados de Jesús. Así como vimos de Jonathan Edwards y Max Schutz, Mateo 1 nos muestra cómo fue las generaciones de Jesús. Y es impactante porque hay una particularidad en esos antepasados de Jesús, algo que llama mucho la atención. Y es que en esta lista de los antepasados de Jesús hay gente no calificada. Hay gente descalificada, con muchísimos errores. Hay gente como vos y yo, humanos, que por así decirlo metieron la pata. Y es la generación de Jesús, o sea, la genealogía de Él, los antepasados de Él. Por ejemplo, en las generaciones de Jesús se menciona a Jacob. Jacob fue un engañador, un estafador. Huía de los problemas engañando a la gente hasta que tuvo un encuentro con Dios. Ahí su vida se transformó. Se menciona a Ruth, una mujer que no era del pueblo de Israel, era de Moab. Era una persona que adoraba a dioses, estatuas, pero en un momento reconoció quién era el Dios verdadero. Por ejemplo, está David. ¿Cuántos se acuerdan de las historias de David? Las metidas de pata que se mandó. David un día mandó asesinar a un amigo para quedarse con su esposa. O sea, imaginémonos lo que hizo este hombre. Sin embargo, la Biblia dice que él se arrepintió verdaderamente, no un falso arrepentimiento, verdaderamente corrió hacia Dios. Y ahí fue restaurado. Se menciona a Manasés, un rey de Israel. Este rey lo que hizo fue terrible. Lo que hizo Manasés fue sacrificar a su propio hijo para adorar a otros dioses, como un ritual. Manasés también lo que hizo es incurrir en la hechicería, consultó nigromantes y espiritistas, alejándose de la ley de Dios. Tremendo. Segunda de Crónicas 33, por ejemplo, nos habla de que Manasés después es llevado esclavo a Babilonia como rey, y dice que ahí imploró a Dios, se humilló profundamente ante Dios y fue restituido. Fue restaurado por gracia de Dios. Se arrepintió verdaderamente. Ahora mi pregunta es, ¿te identificás con alguno de ellos? ¿Te sentís descalificado? ¿Sentís que no das la talla para el plan de Dios? Creo que muchos de nosotros, de alguna manera, todos, en algún momento hemos fallado. Porque todos en algún momento pecamos, todos mentimos, hemos hecho algo malo. Todos. Pero me gusta la siguiente frase, que todos hemos fallado, pero gracias a Dios que uno fue hallado digno. Solo uno. Y ese uno es Jesús, el único perfecto. Y encima de que fue perfecto, dio la vida en la cruz por nuestros pecados y por todos nuestros errores. Él dio su vida en la cruz para que nosotros seamos restaurados como esas personas que vimos ahí. Y así también, un día Jesús va a restaurar todas las cosas. Incluso
la naturaleza, toda la tierra va a ser restaurada. Y mi pregunta es, hoy en día, ¿qué aspecto de mi vida necesita ser restaurado? ¿Qué área de nuestra vida necesita que Jesús sea el rey de esa área? Para tener paz, para tener gozo, para tener justicia. Puede ser tal vez nuestro carácter, puede ser nuestras relaciones, puede ser nuestra forma de pensar, puede ser nuestras decisiones, pueden ser nuestros hábitos. Pero hoy podemos tomar una decisión y permitirle que Jesús ponga esa paz verdadera. Que Jesús sea el rey de nuestra vida, rendirle todo. Y que realmente podamos experimentar esto de que el reino de Dios llega a nuestra vida. Y cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, cambia todo. Y realmente esa es la verdadera manera de vivir. En segundo lugar, además de que el reino de Dios ya vino, cuando Jesús nació, la segunda verdad con la que nos vamos a ir hoy, que nos vamos a quedar, es que el reinado de Jesús se extiende a través de nuestras vidas. Qué increíble saber que un Dios creador que creó el cielo y la tierra nos tenga en cuenta para sus planes y que extienda su reino a través de nosotros. Es como, por alguna manera, por así decirlo, es como que somos colaboradores de Dios. Él nos invita a un plan superior. Hace unas semanas atrás estaba en un tiempo de oración, de adoración, y resulta que, ¿a cuánto les pasó que en un momento así que estás adorando, orando como recién, sentiste que Dios te habló? ¿A cuántos les ha pasado que han sentido al Espíritu Santo como un susurro de adentro? ¿Sí? Hace un par de semanas estaba en un momento así y el Espíritu Santo me susurró algo. Y lo que me dijo fue, estás para algo más que solamente tu propia vida. Estás para algo más. Y cuando sentí ese susurro del Espíritu Santo, automáticamente me quebré por dentro. O sea, me caían lágrimas, porque dije, wow, ¿cuántas veces solamente estoy enfocado en lo que quiero, en mi ego, en lo que yo, el yo y el yo y el yo? Cuando Dios tiene cosas mayores, que trascienden mi vida, que no solamente se trata de mi rutina y de lo que hago, sino de algo trascendente, que tiene que ver con otros también. Porque de alguna manera el reino de Jesús, el reino de Dios, no se detiene en nosotros, sino que nos va a mover para ir por otros, para que otros conozcan ese rey. De alguna manera todos fuimos llamados a un propósito, a un ministerio. Levante la mano quienes sirven en un ministerio acá en la iglesia. A ver. Bien. Hay algunos que no levantaron la mano, así que hoy te vas a ir de acá con un ministerio. Y a los que levantaron la mano, un ministerio nuevo les doy. Pero de alguna manera todos fuimos llamados a un ministerio, es decir, a una función. Y se llama el ministerio de la reconciliación. Ahora vos me preguntás, ¿qué es esto? Pero el ministerio de la reconciliación, Pablo lo explica en 2 Corintios 5, 18, y el apóstol Pablo va a decir, así como todos por gracia hemos sido perdonados por Dios, por gracia hemos recibido a Cristo y la salvación, fuimos perdonados, ahora Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, que nosotros podemos llamar a otros como un ruego y decir, por favor, reconcíliate con Dios. Dice que Dios ruega como por medio de nosotros, para que otros lo conozcan. Ese es el ministerio del cual todos tenemos. Que otros se encuentren con Jesús. Y un ejemplo de eso fue Juan el Bautista. Por ejemplo, Lucas 1:17. Acá también hay una palabra una profecía que el ángel le da a la mamá de Juan el Bautista de lo que Juan el Bautista iba a hacer. Y dice, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto.
Es como que el propósito de Juan el Bautista era predicar, anunciar de que Jesús iba a venir. Es como que él preparó un camino, predicó, habló a otros de Dios, habló a otros sobre que Jesús iba a venir y que iba a traer salvación. Entonces la gente lo escuchaba a Juan, se arrepentía, se bautizaba, y cuando Jesús llegó ya había un pueblo atento a lo que Jesús iba a decir. De esa manera Jesús nos quiere usar a nosotros, para que otros lo conozcan. Y ahora me gustaría compartirte algunos testimonios para animar la fe, ¿sí? Cosas que Dios hace en la vida cotidiana. Y esto pasó ahora en noviembre, todo del mes pasado. Por ejemplo, esta semana que pasó, estaba en Capital y conocí una señora que yo estaba evangelizando, hablando de Dios, y conocí una señora que me había dicho que fue 2 o 3 veces a la iglesia, pero que en su familia nadie era creyente. Entonces empezamos a hablar y me empezó a contar de su familia, yo le conté que iba a la iglesia, hablábamos de la palabra de Dios, bueno. Y al final me cuenta que su marido tenía un problema en la vista y que le gustaría que fuera sano, que Dios toque que lo iban a operar y que Dios ponga bendiga las manos de los médicos, bueno. Entonces le digo, bueno, ¿podemos hacer una oración? Sí, oramos. Oramos, Señor, te pido que bendigas la vida de Adriana, a su esposo, no sé qué. Cuando termino de orar, abro los ojos y la señora estaba llorando. Y caían lágrimas en los ojos. Y me dice, gracias, hijo, cuando vos estabas orando sentí algo adentro, dice. Algo como una paz, como algo en el corazón, un sentimiento que nunca había sentido. Y le digo, bueno, ese es el Espíritu Santo. Le digo, eso es porque Dios te está llamando a que lo conozcas, a que tu familia lo conozca. Y qué loco, porque en un momento así cotidiano o random, como a veces decimos, Dios puede hacer algo. Y eso tiene que ver que Dios extiende su reino a través de nosotros. Solamente por escuchar a alguien, por hablar. Tengo una tía que hace 3 semanas atrás la operaron de la cadera, tenía una infección. La fui a ver al hospital. Cuando la voy a ver al hospital todavía no me dejaban pasar porque estaban los médicos. Pero me encontré a mi primo en la sala de espera. Mi primo no creía en Dios, un par de veces le hablé, no quiso saber nada, bueno, no importa. Entonces me encuentro ahí con mi primo, nos ponemos a charlar, y ahí en la sala de espera del hospital me dice, che, primo, ¿sabés qué? Me parece que necesito a Dios. Y me empieza a contar sus problemas, todas las cosas que venía cargando. Y bueno, yo empecé a escucharlo, y en un momento se pone a llorar. Y empieza a contar problemas que venía cargando hace años. Y le digo, Facu, ¿te gustaría que oremos? Le digo, y me dice, sí. Y le digo, ¿vos creés que Dios existe? Sí, yo creo. Le digo, me dice, pero bueno, estoy con todas estas cosas y me cuesta creer. Le digo, tranquilo. Y le conté resumido el Evangelio. Lo que Jesús hizo en la cruz, que nos perdona, que otra vez podemos tener paz con Dios, comunión con Dios. Y oramos. Hizo la oración de fe. Se entregó a Jesús. Ahí en la sala de espera del hospital. Estábamos mi primo, yo, él que lloraba, orando, y la gente, y yo dije, no importa la gente, ya fue. Pero Dios extiende su reino a través de nosotros. Dios nos usa en el ministerio de la reconciliación. Tengo una sobrina que tiene 7 años. Todavía no viene a la iglesia. Pero un día, yo a veces le hablo de Dios, y le mostré sencillamente cómo era hablar con Dios, orar, era hablar con Dios. Le quedó eso. Y resulta que ahora cada tanto ora. Una vez mi mamá entró a su habitación, estaba mi sobrina en la casa de mi mamá, y estaba ella arrodillada ahí en la cama, así, orando, pidiéndole a Dios, agradeciendo a Dios. Por eso Dios extiende su reino a través de nosotros. Ministerio de la Reconciliación. Y así es como en la vida cotidiana, sin darnos cuenta, Dios nos quiere usar. Porque Dios quiere extender su reino. Y Dios nos está llamando para trascender, no solamente para estar preocupados con las cosas de lo inmediato, sino para sumarnos a algo mayor, que es su plan.
y es que vidas sean bendecidas. Salmo 145 dice lo siguiente, dice: cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Tenemos un Dios de milagros, de maravillas, de cosas grandes, y estas cosas repercuten de generación a generación. Jesús quiere manifestar su poder, sus maravillas, sus milagros, su obrar, hacer evidente que es un obrar de Él a través de nuestra vida. Aún con un montón de errores, aún con un montón de falencias. Pero Dios lo hace así, para que sea evidente que es Él. Nos restaura, nos sana, nos transforma y nos lleva después a que ese mensaje se lo llevemos a otro. A que ese amigo, ese familiar, ese compañero de trabajo que está bajo aflicción, que está con ansiedad, que está preocupado, que está con una adicción, ¡hey! La verdadera forma de vivir es Jesús. El reino de Dios lo puedes vivir por la fe. No tenés que hacer ningún esfuerzo ni pagar nada. Solamente creer de corazón. Y de esa manera vivir el reino de Dios. Y todo esto repercute en generaciones. Todo esto repercute y nos lleva a cosas que jamás imaginaste. A cosas que jamás imaginamos. Pero al fin y al cabo, lo que va a provocar es celebrar, como dice acá. Y me gusta que otra versión de la Biblia dice: por generaciones se ensalzarán tus obras. Una celebración, un gozo de todo lo que tiene que ver con el obrar de Dios en nuestras vidas y las personas que tenemos cerca. Entonces, que nos llevemos también esta pregunta para esta semana. Y es: ¿a quién vas a impactar esta semana? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque de alguna manera el reino de Dios vino y se empieza a vivir desde adentro. Y ahora ese reino se va a extender a otros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y acá está bueno usar nuestra perspicacia, nuestra viveza, ser intencionales, escuchar. Y de esa manera aprovechar una oportunidad, abrir los ojos en lo cotidiano y darme cuenta de lo que Dios quiere hacer. La siguiente frase me gustaría que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y es: tu vida es una semilla de Dios para impactar generaciones. Hoy en día, con los desafíos que vivimos todos, los mismos problemas de la vida cotidiana, con tensiones, con desafíos económicos, con los rumores que uno escucha encima de Medio Oriente, esos rumores de guerra que hay. Pero tenemos una esperanza que no se cae. Tenemos una esperanza que nada la mueve, porque es ese reino de Jesús que es superior, más allá de los problemas del hoy. Y ese reino, una vez, va a regir a toda la tierra. Ese reino se vive desde ahora. Y esa es esa ancla firme que tenemos segura en Dios, y aunque vengan tormentas, aunque vengan circunstancias, nos ayuda a permanecer. ¿Cómo sería nuestra vida si todos nosotros abrazaríamos este llamado a responder a una trascendencia generacional? ¿Cómo sería si nosotros, los que estamos acá, o los que están mirando ahí por internet, juntos como comunidad, como iglesia, diríamos: wow, me voy a plantar en esta generación y mi familia va a cambiar?